Muy buenos días, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos las enfermedades glomerulares en su primera parte. Bueno, como una pequeña introducción, veremos que todas las enfermedades glomerulares o glomerulopatías en realidad tienen varias causas probables por las cuales estas podrían producirse. Podemos ver que las causas implicadas, dentro de las causas implicadas se encuentran, por ejemplo, agentes infecciosos, pudiendo ser tal vez agentes patógenos eh, que en sí puedan también destruir el tejido a nivel renal. Veremos también procesos autoinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico, que son procesos en los cuales nuestro sistema inmunológico reconoce como extraño toda, todo el tejido renal o ciertos segmentos, los cuales son atacados en sí por nuestras propias defensas y siendo en un proceso ya crónico, este tejido siendo destruido. También el uso de algunas de drogas, eh, por ejemplo, el uso tal vez de algún medicamento de forma crónica que tenga que ser filtrado por este órgano renal, originará estos procesos. Desórdenes hereditarios, muchas veces hay pacientes en sí que han heredado estas glomerulopatías debido a que en su familia también sus familiares presentaban estos cuadros patológicos y agentes medioambientales. Cuando nuestros pacientes tal vez han sido expuestos a el consumo tal vez de metales o radiación, esto podría ser que también el riñón presente algún tipo de eh, enfermedad glomerular. Bueno, podemos ver que en realidad en cuanto a las glomerulopatías y su clasificación, veremos que estas se clasifican en glomerulopatías primarias y secundarias. Las glomerulopatías primarias afectan, como su nombre lo indica, de forma primaria al órgano renal. En este caso en sí será específicamente porque la causa probable afectó únicamente al riñón en un proceso primario. En cuanto a las glomerulopatías secundarias, nos referimos a aquellas en que el involucramiento renal es una parte de un desorden sistémico. Por ejemplo, una enfermedad crónica de base como una hipertensión arterial o un proceso de diabetes crónica mal controlada, hace que en sí también se afecte el riñón en cuanto a su fisiología y que pueda en sí presentar una enfermedad glomerular. Podemos estudiar también dentro de lo que son las glomerulopatías primarias, el síndrome nefrótico. En sí, las enfermedades glomerulares primarias son las que causan el síndrome nefrótico. En este caso tenemos las enfermedades de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa, glomerulonefritis membrano proliferativa, nefropatía diabética y amiloidosis. En cuanto a las glomerulopatías secundarias, podemos tener en sí diferentes causas probables. Por ejemplo, como habíamos dicho, originadas según un desorden sistémico de base.
como la púrpura de Henoch, habíamos ya explicado el lupus eritematoso sistémico, infecciones sistémicas como por ejemplo la hepatitis B, procesos tal vez de una sífilis secundaria y congénita, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida como lo es el SIDA, la endocarditis bacteriana aguda y también procesos que habíamos mencionado como la diabetes mellitus, enfermedades crónicas, también el uso crónico de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, heroína, también el uso de antibióticos en algunos casos por la reacción tóxico-alérgica a la misma, como sería el uso de penicilinas, la presencia también de neoplasias en cuanto a la enfermedad de Hodgkin o u otros linfomas que en sí podrían también afectar el órgano renal. También enfermedades inflamatorias crónicas y también procesos como la amiloidosis, fiebre del Mediterráneo y enfermedades hereditarias. Bueno, en cuanto al síndrome nefrótico y las glomerulopatías primarias, vemos en sí que estas glomerulopatías primarias tienen una clasificación histopatológica para su estudio. Entonces, nosotros podríamos observar que la clasificación va de la siguiente manera. Empezamos con la clasificación en su subgrupo difuso, el cual será una glomerulopatía que solamente afectará a todos los glomérulos del riñón, alcanzando un número mayor al 50% del tejido renal. También podemos estudiar la clasificación de tipo global, que afecta la totalidad del glomérulo en forma individual y estaría afectado más del 50% en cuanto a funcionalidad. La clasificación focal, que afecta a una parte de todos los glomérulos del riñón. Y aquí, en este caso, podemos observar que hay una afectación menor al 50%. También vemos una clasificación segmentaria, que afecta solo una parte de cada glomérulo, que es menor a el 50%. Y también la esclerosis, que donde el incremento en la cantidad del material extracelular no fibrilar es de tipo homogéneo. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que son las glomerulopatías primarias en su clasificación histopatológica. Entonces, habíamos hablado de que, bueno, en el gráfico nosotros podemos observar en sí que hay un tipo normal, como podemos observar, donde el glomérulo de la nefrona, o sea, es un tejido totalmente normal, sin ninguna afectación y la presentación de ningún tipo de enfermedad. Cuando observamos el tipo global, que está dentro de nuestra clasificación, vemos que en sí está afectado todo el glomérulo, como habíamos dicho, ¿no? Más del 50%. Cuando es segmentario, solamente un segmento de la nefrona estaría afectado. En cambio, cuando observamos en sí el estudio de varias nefronas y glomérulos, veremos en sí que en cuanto al tipo difuso, será porque en realidad la lesión está ya en varios, como podemos observar aquí, en varios glomérulos. En cambio, cuando es focalizada, la lesión a nivel del tejido histopatológico, veremos que la lesión solamente se encontrará a nivel de los glomérulos en ciertos glomérulos localizados. Bueno, en cuanto al síndrome nefrótico, que habíamos dicho que es un tipo de enfermedad glomerular, vamos a ver que este síndrome en realidad se presentará secundario a un aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular, lo cual en realidad se traducirá en el paciente con la presencia de una proteinuria masiva, que quiere decir que el paciente estará eliminando en orina proteínas y la presencia de hipoalbuminemia en sangre. También veremos que los pacientes que sufren de un síndrome nefrótico, nosotros definiremos la presencia de este síndrome
porque el paciente presentará una proteinuria mayor a 3,5 gramos decilitro en orina. La presencia también de edema en el paciente determinará la presencia de este síndrome. También el paciente sufrirá de una hiperlipidemia, hipoproteinemia, lo que desencadenará por disminución de la presión oncótica, la presencia de edema en el paciente y también la presencia de lipiduria, que son consecuencias funcionales que se originan después de que hay una pérdida en orina de proteínas plasmáticas sanguíneas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, nosotros podemos observar que existirá un incremento de la permeabilidad a las proteínas por la lesión del tejido renal. También habrá factores circulantes que potencian la permeabilidad de la membrana basal glomerular y también factores plasmáticos que sí presumiblemente serán derivados de los linfocitos T por un ataque autoinmune al tejido renal. Bueno, en cuanto al síndrome nefrótico y la etiología, podemos ver que las glomerulonefritis primarias, en cuanto a este recuadro, podemos observar la afectación en niños y en adultos en porcentajes. En cuanto a la nefropatía de cambios mínimos, se presenta en un 52,2% en los niños, en cambio en los adultos la presentación es mucho menor, teniendo un porcentaje de presentación de 14,8%. La glomerulonefritis esclerosante focal tendrá una presentación en los niños de un 33,3%, en cambio en los adultos sí es menor también y se presentará en un porcentaje de 15,1%. La glomerulonefritis membranosa, en cambio, aquí hay un cambio, ¿no? Donde podemos observar que en los niños solamente hay un 5,8% de los casos que se presentan. En cambio, los adultos son más afectados por este tipo de glomerulonefritis membranosa, donde el porcentaje es más alto, teniendo un 22,2% de los casos. La glomerulonefritis mesangiocapilar, que tiene un porcentaje de 4,3% en niños y una presentación del 7% en adultos. La nefropatía por inmunoglobulina A no se presenta en niños y solamente es de tipo, es una presentación rara, como vamos a estudiar, y se presentará en los adultos en un porcentaje de 4,9%. Y en cuanto a otras lesiones glomerulares de tipo primario, las encontraremos en adultos en el 10,3% de los casos. También podemos observar, bueno, en este esquema del síndrome nefrótico, cómo se va originando la presencia, en realidad, las alteraciones que van existiendo en el tejido renal y también en la presentación de los síntomas, donde nosotros podemos observar, por ejemplo, en el lado A, que hay una resistencia al factor natriurético atrial en los túbulos colectores, lo que origina también una retención primaria de agua y de sal. Hay un aumento del volumen plasmático, un aumento de la presión hidrostática capilar, lo que origina una transsudación de agua al espacio intersticial y posteriormente la presentación de edema en el paciente. Y eso también origina lo que es la supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, en la columna B, nosotros podemos observar que el síndrome nefrótico también origina una albuminuria e hipoalbuminemia en sangre, lo que hace que disminuya la presión oncótica plasmática y lo que origina también una transsudación del agua al espacio intersticial y la presentación de una hipovolemia. Posteriormente, el paciente presentará también al mismo tiempo edema y por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la retención de agua y sodio. Bueno, en cuanto a glomerulopatías primarias y la nefropatía de cambios mínimos, como podemos observar en el recuadro, la fisiopatología está dada porque existe un aumento de la permeabilidad glomerular. Podría también originar una nefrosis lipoide. Vamos a ver que en cuanto a epidemiología, este síndrome
Este síndrome podría originar lo que es un síndrome nefrótico en los niños menores a 10 años y en adultos también podría presentarse, habíamos dicho, en un porcentaje más bajo, del 10 al 15%. En los niños en realidad no se ha identificado la causa de este tipo de nefropatía de cambios mínimos, que tiene un tipo mayor presentación en los mismos. Estamos viendo ahí de un 80 al 90%. En cuanto a la clínica, la nefropatía de cambios mínimos se caracteriza porque el paciente presentará un edema facial y periférico, cefalea, dificultad respiratoria, historia de atopía o alergias e hipertensión arterial. En cuanto a los laboratorios, nosotros podríamos identificar a este tipo de nefropatía de cambios mínimos por la presencia de proteinuria, hematuria menor al 15%, hay una albumina en sangre menor a 2 gramos de decilitro, y la inmunoglobulina G estuviera disminuida. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, podríamos observar en el tejido gotas lipídicas en las células tubulares y también la función de algunas células epiteliales. En cuanto al tratamiento, esto puede ser distinto, depende de la biopsia renal. En cuanto a se detecte y si es que hay una respuesta al mismo en el lapso de 4 a 6 semanas. En cuanto a la supervivencia, veremos que en estos casos de nefropatía de cambios mínimos, en adultos puede ser del 85 al 90%. Vamos a observar también que, bueno, el tratamiento, como estábamos hablando en cuanto a la nefropatía de cambios mínimos, se tratará en realidad de que estos pacientes no tengan recaídas en este cuadro. También se inducirá lo más rápidamente posible a que haya una remisión de este cuadro una vez identificado y diagnosticado, y también evitar en lo posible la iatrogenia medicamentosa. Y bueno, muchas gracias, queridos estudiantes, por su atención. Más adelante seguiremos estudiando lo que respecta a patología renal. Muchas gracias.